para que no le digan y no le cuenten. La reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación ya está en vigor, pues ya cumplió todo el proceso legislativo y ya fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, todavía hay inconformidad de algunos ministros y ministras, magistrados y magistradas y jueces de dicho Poder Judicial de la Federación. Y esta inconformidad incluso lo han manifestado o se ha evidenciado con resoluciones que tratan de retrasar o no aplicar dicha reforma. Pero el caso que ha causado más polémica es el referente a la resolución de la jueza novena de distrito en Veracruz, que ordenó a la titular del Poder Ejecutivo, esto es, a la Presidenta de la República, eliminar o bajar del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto de la reforma constitucional ya mencionada. Y esto ha generado que periodistas, dirigentes partidistas y otros personajes empiecen una andanada de ataques diciendo que la Presidenta de la República está incurriendo en desacato. Por tanto, es importante hacer 3 puntualizaciones. Primero, si recurrimos al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, veremos que ahí está establecido el procedimiento legislativo. Es decir, allá se mandata que una vez que las 2 cámaras ya aprobaron un decreto, lo remiten al titular del Ejecutivo Federal, es decir, a la Presidenta de la República, para que ésta haga la publicación de forma inmediata. Así está establecido. Entonces, la publicación en el Diario Oficial de la Federación que hizo la Presidenta de la República es un mandato constitucional. En tal sentido, que haya una resolución de un juez de distrito para pedir que la baje o la elimine, sería irse en contra de lo que establece la Constitución. Segundo punto, se habla mucho de la división de poderes, y es cierto, hay división de poderes, pero la división de poderes, de acuerdo a la doctrina jurídica de forma universal, significa que ningún poder puede estar por encima de otro, y menos un poder por encima de otros 2 poderes. Y acabamos de ver que el proceso legislativo y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues es un proceso que realizaron 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, o el Legislativo y el Ejecutivo. Primero el Legislativo, al hacer la discusión y aprobación del decreto de reforma correspondiente, y después el Ejecutivo al hacer la publicación o promulgación que mandata la Constitución. Entonces, si se hiciera caso a esta resolución ya comentada, estaríamos incurriendo en que una jueza de distrito de un poder, que es el judicial, estaría por encima de actos realizados por otros 2 poderes, es decir, por encima de los 2 poderes. El judicial estaría por encima del Ejecutivo y del Legislativo. Y tercer punto que es importante resaltar, hay un principio muy importante que es el de legalidad, que para el caso de las personas significa que pueden hacer todo aquello que no les está jurídicamente prohibido. Pero para el caso de los órganos del Estado o las personas que representan alguno o algunos de esos órganos, aplica de que solo pueden hacer aquello que les está jurídicamente permitido. Y si revisamos los artículos del 103 al 105, donde se habla de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad, y nos vamos a la ley de amparo, veremos que no hay recurso legal para impugnar, o mucho menos para echar atrás, una reforma constitucional ya promulgada
y que ya está en vigor. Entonces, en este caso, tendríamos que preguntarnos cuál es el fundamento constitucional y o legal de estos jueces o magistrados, y en el caso particular de la jueza novena de distrito, para que dicte una resolución en ese sentido. En conclusión, no hay desacato, hay división de poderes, y precisamente los que hablan de la división de poderes quieren que no haya esa división y que un poder esté por encima de otros dos. Y no hay fundamento constitucional y o legal para que se pueda revertir un acto que tiene fundamento constitucional y que ya está en vigor.